Después de años de sequía severa, un invierno de nieve y lluvia sin precedentes ha dejado a gran parte de California lidiando con inundaciones y otros peligros ambientales para gestionar. Con un manto de nieve récord que fue un 233% mayor que un año típico, los impactos de las fuertes precipitaciones en los ecosistemas de California han sido significativos y a menudo impredecibles. Este fue ciertamente el caso para el Valle de San Joaquín en California, donde un lago masivo 4 veces el tamaño del lago Tahoe, que desapareció hace casi un siglo, ha vuelto a la vida repentinamente. Ubicado aproximadamente a mitad de camino entre Los Ángeles y San Francisco en California, el Valle de San Joaquín es conocido hoy en día por producir gran parte de las almendras, pistachos, leche y frutas del mundo. Hoy, principalmente desierto, rodea las tierras de cultivo del Valle de San Joaquín. Sin embargo, antes del siglo XX, la región era un hábitat exuberante y biodiverso que albergaba árboles, humedales y un enorme lago que creó la tierra fértil que es tan propicia para cultivar los productos agrícolas, por los que es conocido el Valle de San Joaquín en California. Entonces, ¿por qué los estadounidenses drenaron un lago que, en su apogeo, era comparable en tamaño al Gran Lago Salado en Utah? ¿Y cómo desapareció un lago de esa escala en menos de medio siglo? Durante miles de años, el Valle de San Joaquín fue el hogar del lago Tulare, que una vez fue el cuerpo de agua más grande al oeste del río Mississippi. A finales de 1800, los humanos comenzaron a drenar el lago Tulare, con el lago desapareciendo completamente a mediados del siglo XX. Luego, a principios de 2023, después de meses de fuertes nevadas y lluvias intensas, y con el posterior deshielo, la cuenca de Tulare en el centro de California comenzó a llenarse de agua nuevamente, con el lago reapareciendo repentinamente 150 años después de que la cuenca se hubiera secado. La magnitud del regreso del lago Tulare aún está por verse. Ya, el lago ha vuelto a cubrir un área de 30 millas cuadradas. El tamaño podría aumentar a más de 200 millas cuadradas en un futuro cercano, lo que interrumpiría en gran medida la significativa industria agrícola presente en la cuenca de Tulare. Durante periodos de alta agua en el pasado, el lago Tulare era enorme y cubría un área de hasta 600 millas cuadradas, a veces alcanzando hasta 790 millas cuadradas. En comparación, el lago Tahoe abarca solo 191 millas cuadradas, mientras que Los Ángeles cubre un área de poco más de 500 millas cuadradas. Entonces, el lago Tulare era verdaderamente enorme. ¿Por qué los estadounidenses drenaron el Gran Lago desde el inicio? ¿Y por qué, después de 100 años de haber desaparecido, el lago Tulare ha resurgido de repente? Todo comenzó hace millones de años. Sí, millones. Cuando la región del Valle Central fue formada por eventos geográficos que moldearon una inmensa cuenca entre las montañas de la Sierra y la cordillera costera, verás, hace unos 65 millones de años, el Océano Pacífico comenzó a inundar intermitentemente el Valle Central de California. Como resultado de estas inundaciones, el área se convirtió en una bahía que se abría hacia el sur. Sin embargo, se cree que hace alrededor de 2 millones de años, el movimiento de las cordilleras costeras a lo largo de la falla de San Andrés y los depósitos de sedimentos por las inundaciones de la zona causaron la separación del Valle Central del océano. Como resultado, el área del Valle Central ya no era una bahía y comenzó a alternar entre drenar y llenarse de agua. Este drenaje y llenado, junto con el deshielo glaciar en la zona, transformó los restos de agua salada de la bahía en un enorme lago de agua dulce. La formación del lago tuvo lugar durante la época del Pleistoceno, una era marcada por las edades de hielo y la coexistencia de gatos dientes de sable, bisontes de cuernos largos, perezosos gigantes de tierra, aves con envergaduras de 25 pies e incluso humanos primitivos. Los mamuts saciaban su sed en las orillas del lago, mientras que los alces tule pastaban en los pantanos circundantes. El lago Corcoran, que a veces también se conoce como lago Clyde, fue el último de lo que se conoce como los Grandes Lagos del Valle Central, y se formó hace casi 700.000 años. El lago cubría gran parte del Valle Central de California, abarcando hasta 19.000 millas cuadradas de superficie. Esto es comparable en tamaño al lago Ontario, uno de los grandes lagos en la costa este y el quinto lago más grande de los Estados Unidos. El lago Corcoran no solo era inmenso, sino también instrumental en la formación de la geografía y el ecosistema del centro de California y las áreas circundantes. El lago produjo arcilla de Corcoran, que es prevalente en el Valle Central, y ahora forma una capa de acuífero que almacena agua subterránea. Además, el lago Corcoran influyó en la sedimentación en la costa de California.
un proceso que implica depositar rocas, arcilla y otros sedimentos, proporcionando información sobre la historia geológica de la zona. La investigación sobre los depósitos de arcilla vinculados a la sedimentación del lago respalda la creencia de que el lago Corcoran existió durante 50.000 a 100.000 años. El tamaño del lago fluctuaba con las estaciones, llenándose y drenándose en ciclos. La evaporación del lago estimuló las precipitaciones en las cordilleras cercanas, como la Sierra Nevada y la cordillera de la Cuenca y la provincia. En consecuencia, el lago Corcoran contribuyó a la formación de numerosos lagos pluviales grandes en Nevada. Lagos pluviales significa lagos formados por la lluvia. Antes de que surgiera la salida del lago a la bahía de San Francisco, hace 600.000 años, drenaba hacia la bahía de Monterey a través del río Salinas. Ocasionalmente, el lago se desbordaría, extendiendo sus aguas ricas en minerales y alimentadas por glaciares a las regiones vecinas, a través de ríos y salidas. Estos desbordamientos y drenajes distribuyeron aguas ricas en nutrientes por todo el Valle Central, fomentando suelos fértiles y diversos hábitats, incluyendo humedales, pastizales y marismas. Sin embargo, hace alrededor de 400.000 años, la corteza terrestre se movió, elevando la tierra del Valle Central y bajando el área de la bahía de San Francisco. Partes del lago chocaron con las montañas costeras, provocando que rocas grandes, agua corriente y otros sedimentos tallaran canales profundos e iniciaran la formación de la bahía de San Francisco. Luego, el lago Corcoran desapareció, para nunca volver a aparecer. Después de la desaparición del lago Corcoran, surgieron 3 lagos considerables en el valle: Lago Buenavista, Lago Kern y Lago Tulare. El lago Tulare estaba ubicado en la cuenca de Tulare, una zona extensa, predominantemente plana y árida. Durante milenios después de la desaparición del lago Corcoran, estos lagos sucesores sostuvieron la vida en las praderas, humedales, praderas, bosques ribereños y marismas de pasto tule del Valle Central. El lago Tulare fomentó un hábitat resistente y diverso, donde aves, plantas, peces y otras especies prosperaron juntas durante muchos años. El nombre del lago se originó de la planta de junco gigante conocida como tule, que crecía en los pantanos de agua dulce que rodeaban el lago. El tule es una hierba nativa que sirve como amortiguador climático, reduce la erosión y fomenta el crecimiento de otras especies de plantas. Durante siglos, el lago funcionó como una llanura de inundación para el agua que provenía de las cordilleras circundantes, incluyendo la Sierra Nevada, las cordilleras transversales y las cordilleras costeras. Ríos, otros lagos y escorrentías contribuyeron con agua al inmenso lago Tulare. El río Kings suministró la mayoría del agua a la cuenca, mientras que las precipitaciones y escorrentías de la Sierra Nevada y otras cordilleras circundantes también contribuyeron al vasto tamaño del lago. Simultáneamente, las escorrentías de los vecinos lagos Kern y Buenavista seguían hacia el norte en la Ciénaga Buenavista y luego al lago Tulare a través de una cresta de arena natural. Todas estas fuentes proporcionaron al lago un suministro abundante de agua dulce limpia, permitiendo la formación y crecimiento de un lago tan expansivo. En su apogeo, el lago Tulare abarcaba una vasta extensión del Valle Central de California. Con una profundidad promedio de 20 a 30 pies, el lago Tulare a veces cubría casi 800 millas cuadradas, y algunas investigaciones indican que durante las temporadas de fuertes lluvias y deshielo, el tamaño del lago pudo haber alcanzado más de 1.000 millas cuadradas. En 1858, el lago medía impresionantes 80 millas de longitud, lo que significa que si hubieran existido en aquel entonces, pueblos de California como Corcoran y Stratford habrían estado sumergidos 25 pies bajo la superficie del lago Tulare. Sin embargo, este considerable tamaño solo se mantuvo hasta 1878 y menos de 2 décadas después, había desaparecido por completo. Durante milenios, el lago Tulare fue uno de los cuerpos de agua más grandes de América del Norte, particularmente al oeste del río Mississippi. ¿Pero qué causó que este enorme y biodiverso lago desapareciera tan abruptamente? Hace aproximadamente 3.000 a 4.000 años, los primeros habitantes humanos de la cuenca del lago Tulare emigraron a la zona. Estos nativos americanos se establecieron cerca del lago, aprovechando su rica fauna, recursos hídricos y vida vegetal para su sustento. Durante milenios, las tribus locales prosperaron alrededor del lago y sus afluentes, pescando en las estribaciones y valles de la montaña cercana, así como a lo largo de la costa del sur de California. La llegada de los españoles al Valle de San Joaquín, también conocido como Valle de los Tulares, o el Valle de la Hierba de Tule a principios del siglo XIX,
alteró profundamente las formas de vida de la gente local. Las enfermedades traídas por los españoles devastaron a las tribus nativas mientras el teniente Gabriel Moraga y sus compañeros oficiales del ejército español buscaban lugares para evangelizar a la población indígena en California alrededor de 1808. Durante esta misión, Moraga descubrió un pequeño arroyo, al que llamó San Joaquín, en honor al Padre de Jesús y al Padre de María en la Biblia, así como en honor a su propio padre que había explorado previamente la región. Eventualmente, toda el área se conoció como el Valle de San Joaquín. Poco después de que comenzara la misión evangelizadora de Moraga, la presencia española se expandió en América del Norte, abarcando desde el actual México hasta los Estados Unidos. Este crecimiento, impulsado principalmente por la violencia y la conquista, vio un aumento significativo en la población española. La Guerra México-Americana de 1846 a 1848 resultó en la anexión de los territorios actuales de los Estados Unidos. En 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo concedió a los Estados Unidos California y otros estados del norte de México por $10 millones, equivalente a más de $350 millones hoy en día, cuando se ajusta por inflación. Durante gran parte de la existencia del lago Tulare, bajo las fuerzas coloniales, la región experimentó periodos alternos de sequía e inundaciones. Los periodos de inundaciones transformarían todo el paisaje del Valle Central en una extensa masa de agua, con humedales bordeados por un paisaje por lo demás árido. Las inundaciones enriquecían el suelo con nutrientes y minerales, creando terrenos fértiles para la agricultura. Al mismo tiempo, el aparentemente interminable suministro de agua dulce limpia era valorado por su potencial para la agricultura y la irrigación. Pocos sabían que ese suministro pronto se agotaría por las acciones egoístas e imprudentes de un pequeño grupo de agricultores. Hace tan solo 150 años, el lago Tulare era hogar de una abundante vida silvestre que coexistía con pescadores, turistas, cazadores de tortugas y otros que acudían a sus orillas. Balsas de caña, barcazas y veleros navegaban por sus aguas someras. Estos barcos transportaban cerdos y ganado, tuberías de petróleo, mercancías para el comercio y pescadores, junto con otros visitantes del lago. Sin embargo, el aumento del desarrollo y la agricultura en la zona comenzaron a ejercer una presión extrema sobre el lago, cobrando un peaje que cambiaría para siempre el lago Tulare y el Valle de San Joaquín. Durante mediados del siglo XIX, el complejo sistema de agua de la cuenca de Tulare comenzó a convertirse en lo que a veces se llama un humedal de lago y ciénaga, o una zona de humedal poco profunda y pantanosa llena de aguas estancadas y vegetación. Entre 1854 y 1872 informes directos indican que el lago tuvo pocos cambios. Sin embargo, alrededor del comienzo de la década de 1870, los colonos europeos comenzaron a construir canales, presas y embalses, y a desviar el agua aguas arriba del lago hacia sus tierras de cultivo para irrigar sus cultivos. Al desviar el agua para la irrigación aguas arriba del lago Tulare, una floreciente industria agrícola cortó al lago Tulare de sus aguas de origen, o los ríos y otros sistemas de agua que alimentaban el lago, lo que provocó que el lago se encogiera. En menos de 50 años desde el inicio de la irrigación generalizada en el Valle Central, el lago Tulare se secó completamente por primera vez en su larga historia. A medida que el lago Tulare comenzó a disminuir, los colonos europeos reclamaron la tierra de cultivo recién emergida dentro de la cuenca de Tulare, construyendo infraestructuras y alterando las vías fluviales para gestionar mejor las inundaciones y el flujo de agua en y alrededor del lago. El tamaño del lago disminuyó rápidamente a medida que el lecho del lago se transformó en tierra de cultivo a través de la construcción de diques, terraplenes diseñados para prevenir desbordamientos de agua. Con la expansión de la agricultura en la cuenca de Tulare, a medida que el lago retrocedía, la región ganó reputación por sus abundantes cultivos. Hoy en día, la zona es famosa por producir tomates, granos, frutas, nueces, leche, algodón, cártamo y otros productos agrícolas. La desaparición del lago Tulare fue visible y rápida. Ocurriendo en menos de medio siglo, los límites del lago disminuyeron constantemente, lo cual los expertos de la época observaron que se aceleró después de los primeros 3 años de agricultura de riego en el Valle de San Joaquín. Para 1875, el extremo sur del lago se había contraído significativamente, a solo 1 milla de ancho. En los 5 años subsiguientes de 1875 a 1880, el lago continuó disminuyendo de tamaño. Para 1888, el lago Tulare se había vuelto casi completamente circular.
habiendo encogido alrededor de 220 millas cuadradas, a pesar de haber sido 3 o 4 veces más grande, cubriendo un área de 600 a 800 millas cuadradas. Para 1895 el lago Tulare había desaparecido por completo. A mediados del siglo XIX, por primera vez en milenios, los antiguos lagos del Valle Central de California dejaron de existir por completo. Aproximadamente el 95% de los humedales del valle desaparecieron debido a las demandas de riego agrícola durante los siglos XIX y XX. Ahora estos humedales, una vez biodiversos, se han transformado en desiertos semiáridos en muchas áreas. La cuenca del río San Joaquín, previamente conectada a la cuenca del lago Tulare, cubre entre 2/3 y 3/4 de la tierra del norte de California, pero solo recoge 1/4 a 1/3 de la precipitación de la región, ya que las tecnologías de riego desvían agua para uso agrícola. En el pasado, el lago Tulare a veces se desbordaba hacia el río durante los periodos de llenado, proporcionando un abundante flujo de agua. La historia agrícola del Valle Central ha involucrado grandes exportaciones de cultivos asociados con la cocina mediterránea y del Medio Oriente, que prosperan durante todo el año en la región. Además, existe una próspera industria de ganadería y lácteos en la zona. Sin embargo, las tierras de cultivo que alguna vez fueron hogar del lago Tulare ahora están siendo invadidas, ya que la expansión urbana contribuye a la demanda de agua de la región. Entre 1990 y 2004, el Valle Central perdió más de 70.000 acres de tierras de cultivo como resultado del desarrollo relacionado con la expansión urbana. Y esta competencia por el agua subterránea ha puesto una enorme presión sobre los sistemas ecológicos y de agua en la región del Valle de San Joaquín. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos comenzó a construir la presa Pino Plano en 1947, terminándola en 1954, aunque la presa Pino Plano ofreció un mejor control de inundaciones, oportunidades de riego y diversificación de cultivos. Su impacto en los hábitats de humedales locales y el acuífero que almacena agua subterránea fue desastroso. La presa contribuyó significativamente a la pérdida de humedales y acuíferos en el Valle de San Joaquín, exacerbando aún más los problemas de los sistemas de agua en la cuenca de Tulare. Al mismo tiempo, la intensa demanda de agua subterránea para riego y agua potable en el Valle Central ha comenzado a tener un grave impacto en el entorno natural que se extiende mucho más allá de la desaparición del lago Tulare. Por ejemplo, los estudios muestran que algunas tierras en el Valle de San Joaquín en California han estado encogiéndose a una tasa de hasta 1 pie al año como resultado del uso excesivo de agua subterránea en la región. Durante siglos, los agricultores y habitantes de la región han sobreexplotado la capa de acuífero bajo la tierra que se llama arcilla de Corcoran. La arcilla de Corcoran fue dejada por el lago Corcoran hace cientos de miles de años. Como resultado, la arcilla se vuelve incapaz de soportar el peso de la tierra sobre ella y se compacta, lo que la hace incapaz de almacenar agua nunca más. En otras palabras, la extracción descuidada de agua en la región del Valle Central no solo causó la desaparición del lago Tulare, sino que también está literalmente causando que la tierra se hunda y está impidiendo que el agua se almacene de manera sostenible en la región nunca más. Mientras tanto, especialmente durante el siglo XX, el delta del río Sacramento-San Joaquín sufrió la intrusión de salinidad, lo que significa que el agua salada de la bahía de San Francisco fluiría hacia el delta y la bahía de Suisun durante la marea alta. La intrusión de salinidad significaba que el agua dulce en los sistemas de agua asociados podría contaminarse con agua salada del océano, haciendo que el agua sea inutilizable para cultivos y fines agrícolas, así como para agua potable. El lecho del lago Tulare permaneció seco durante la mayor parte del siglo XX, pero en los últimos meses, el lago Tulare ha hecho un regreso inesperado. A lo largo de los años desde la desaparición del lago, la cuenca de Tulare se ha inundado ocasionalmente durante años extremadamente húmedos y durante periodos de abundante manto de nieve en las montañas Sierra Nevada. El lecho del lago Tulare se inundó por última vez antes de 2023 en 1969, 1983 y 1997. En 1983, la inundación llevó las aguas de un lago Tulare restablecido hasta los límites de la ciudad de Corcoran. En aquel entonces, fluía 1 millón de pies acre de agua hacia la cuenca de Tulare. Para referencia, 1 pie acre es equivalente a 1 pie de agua sobre 1 acre de tierra. Como resultado de tal cantidad masiva de deshielo y precipitación, la inundación en 1983 causó que 82.000 acres se sumergieran en agua, y los investigadores esperan ver tasas similares de inundación este año.
Normalmente, cualquier afluencia de agua en la cuenca de Tulare se gestiona a través de estanques de evaporación, bombas y diques, pero el volumen puro de escorrentía y precipitación está presionando la capacidad de estos sistemas. Debido a que hay tanta nieve en las sierras, se espera que tome mucho tiempo para derretirse completamente y llegar a la cuenca de Tulare. Ya, los diques han comenzado a romperse, lo que ha inundado muchas tierras de cultivo y ha dejado a muchos agricultores tomar el control de las inundaciones y la protección de sus cultivos en sus propias manos. Se espera que los diques continúen rompiéndose, y ya hay un alto nivel de agua sostenido que está presionando contra los diques ya saturados. Tras una década de severa sequía, el Valle de San Joaquín se sorprendió con las intensas lluvias y nevadas de este año. En consecuencia, un ecosistema no preparado para absorber una precipitación significativa ha enfrentado una considerable escorrentía e inundaciones. El hundimiento del terreno y la reducción de acuíferos complicaron el almacenamiento de agua subterránea, generando superficies impermeables propensas a inundaciones. Con la desaparición del lago Tulare, no hay drenaje natural de escorrentía, y la reubicación del agua es un desafío. Además, la imprevisibilidad del río Reyes puede exacerbar las inundaciones del lecho del lago con la llegada del clima más cálido. A partir de marzo de 2023, más de 10 ríos atmosféricos han ocurrido en el Valle de San Joaquín en los últimos meses, demostrando la implacable precipitación en la región este invierno. Pero estos ríos atmosféricos en un invierno de fuertes precipitaciones han contribuido a las inundaciones y, por lo tanto, al regreso del lago Tulare en el Valle de San Joaquín. En la actualidad, el regreso del lago Tulare ha supuesto una enorme amenaza para miles de personas y un modo de vida en el Valle de San Joaquín, que surgió por primera vez después de la desaparición del lago. Ya el lago es más grande que todos los embalses de California, excepto uno, y podría mantener ese tamaño durante al menos 2 años. Se espera que las inundaciones causen daños económicos por valor de miles de millones de dólares y desplacen a miles de residentes locales y trabajadores agrícolas, muchos de los cuales serán inmigrantes indocumentados que no pueden obtener desempleo o apoyo gubernamental en respuesta a las inundaciones. Las estimaciones sugieren que la inundación de la cuenca de Tulare probablemente será un golpe masivo para la industria agrícola de $2.000 millones en el condado de Kings, que tiene una población de 152,000. A principios de 2023, el Valle de San Joaquín experimentó inundaciones, ya que el deshielo y las fuertes precipitaciones durante el invierno llenaron la cuenca de Tulare, dejando a los funcionarios de California inciertos sobre la magnitud de las inundaciones y la respuesta apropiada. En las montañas vecinas, una capa de nieve de más de 50 pies de profundidad, la más grande en 75 años, esperaba un clima más cálido que eventualmente conduciría a la fusión y escorrentía en la cuenca de Tulare. La pregunta seguía siendo cuán rápido se derretiría la capa de nieve, por lo que el estado de California se preparó para abordar las inundaciones con más de 700 personas asignadas para ayudar con la respuesta de emergencia, solo en el condado de Tulare. En Tulare, más de 900 estructuras han sido dañadas por inundaciones, representando un riesgo serio para agricultores, peones agrícolas y vecinos de comunidades rurales cercanas a la cuenca. Los equipos del Departamento de Silvicultura y Prevención de Incendios de California también han estado en el lugar para prepararse para posibles desastres. Actualmente, ya se han evacuado muchas comunidades y cientos de hogares y granjas han sido devastados. Al mismo tiempo, decenas de miles de ganado criado para productos lácteos han sido trasladados a terrenos elevados, mientras que los granjeros tienen que decidir si reubicar o sacrificar millones de pollos. La colaboración futura entre California, ciudades locales y residentes busca proteger hogares, granjas y comunidades. Sin embargo, prevenir el regreso del lago Tulare es difícil, si no imposible. El lago sirve como un ejemplo contundente de cómo el enfoque de la naturaleza y el cambio climático pueden tener efectos desastrosos en áreas donde la intervención humana ha mal gestionado los entornos naturales. Las decisiones tomadas hace siglos continúan impactando a las personas hoy en día, y es probable que estas consecuencias persistan hasta que los humanos prioricen la protección y el cultivo de la tierra sobre su agotamiento y explotación. Hace un siglo y medio, un grupo de colonos egoístas interrumpió un ecosistema próspero que había existido durante milenios, lo que llevó a la desaparición del lago Tulare. En el proceso, desplazaron y diezmaron a las poblaciones indígenas locales, al mismo tiempo que aniquilaron gran parte de la rica biodiversidad del lago. Al cortar la conexión entre el lago y sus aguas de origen, estos primeros habitantes del Valle de San Joaquín pusieron en marcha la eventual desaparición del lago y su destructiva resurgencia con repercusiones que aún se sienten hoy.
El lago Tulare, que una vez fue el lago más grande al oeste del río Mississippi, ahora está regresando, engullendo las mismas granjas que contribuyeron a su declive hace mucho tiempo. El futuro del lago sigue siendo incierto, pero la devastación económica e infraestructural resultante de las fuertes lluvias y el deshielo en el Valle de San Joaquín es inconfundible. A medida que las comunidades se reconstruyen y se adaptan al regreso del lago, es esencial aprender y nunca olvidar las lecciones impartidas por el dinámico pasado del lago Tulare.